Buenas noches, Ministerio Impacto de Gracia, Grupo IDG. Pues hoy va a ser un día diferente, algo diferente porque tenemos audiencia en vivo también aquí. Vienen varios pastores de diferentes congregaciones a apoyarnos. Estamos cerrando el año y la verdad que nos sentimos como la realeza, con tanta gente invitada. Y vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir a mi esposa que por favor ore. Como siempre oramos antes de entrar a las clases, pero ahora lo vamos a hacer en público. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta hermosa noche que tú nos regalas, Señor, para poder seguir con la secuencia de esta hermosa enseñanza que tú nos has permitido compartir. Gracias, Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das de tener a nuestros hermanos con nosotros. Señor, a cada uno de ellos, Espíritu Santo, pedimos que abra su entendimiento, sus ojos, su mente, su corazón. Todos los que están aquí, todos los que nos están viendo a través del internet, Señor, que esta enseñanza pueda penetrar hasta lo más profundo de su corazón, Señor, y que pueda traer libertad, así como lo ha traído a nuestras vidas, Señor. Que los labios de Ricardo, que cada palabra que diga, Señor, sea exactamente la que tú tienes preparada para cada corazón al cual nos permites llegar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Sí. Bye. Pues bienvenidos sean todos. Vamos a tener una clase, yo creo que muy dinámica, muy bonita. Esta es la clase número ¿qué, Doris? ¿Me ayudan? ¿Qué clase es? La clase número 8. Estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Yo creo que ya llevamos un proceso, un trayecto. Yo creo que ya entendemos más bien lo que significa la palabra justicia. Una frase que por mucho tiempo ha sido malinterpretada, la palabra justicia. Oye, ya la entendemos y pues como ya la entendemos no me voy a detener tanto en eso. Lo último que estuvimos hablando fue acerca del Sermón del Monte. ¿Ya están compartiendo algunos allí en las redes sociales, Doris? Ya están comenzando. Pues quiero darle las gracias también a los pastores del DF que están ahorita, estamos en vivo ahí con ellos, también a toda la congregación, que Dios me los bendiga. La iglesia de Veracruz también, que Dios me los bendiga a todos ahí. La iglesia de Texas también, que Dios me los bendiga. También con ¿cómo se llama Oviedo? Ya ahora va a ser pastor también ahí, porque no quiere Francisco Oviedo, que lo llevaron a un lugar donde... Sí, y no hay muchas congregaciones. Dice, oiga hermano, por acá no hay congregaciones. Dije, por eso Dios te llevó allá, para que seas pastor. Así que aprovecha todas esas áreas. Y a todos los hermanos que nos están viendo a través de la internet, en todas partes del mundo también, que Dios me los bendiga. Gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo, por todas las invitaciones también que nos están dando. Pronto nos veremos por allá. Bueno, estamos viendo lo del Sermón del Monte. Algunos de los que están aquí, ¿recuerdan? ¿Por qué les pregunto? Porque tenemos varios pastores que también quiero así mencionarlo rapidito. Por este lado está el pastor Efrén Espinosa, que es pastor de la Iglesia de la Trinidad, que también es mi suegro. Que viene aquí y nos está acompañando el pastor Efrén, y está el pastor, él es el pastor Efrén, mi suegro. Diga hola. Sí. Mi pastora, que les digo que siempre que es un orgullo, mi pastora y mi pastor, la pastora Blanca González y el pastor Eleazar también, que son la cabeza de nosotros allí en la iglesia donde nos estamos congregando, la iglesia Peniel. También nos visitan de Pachuca, de 2 congregaciones, de la iglesia Nueva Vida, Nueva Esperanza, que viene siendo Evelyn, Jessica, Manuel, que están por aquel lado también. Así que tenemos una audiencia grande. También está el papá de ellos, Enrique, por este lado también, que nos visitan. Pablo y Cintia también, que son uno de los colaboradores en la empresa con nosotros también. Así que hola a todo el grupo. Pues vamos creciendo. Tenemos aproximadamente 1 mes y medio y ya vamos creciendo. De hecho, ya estamos planeando la reunión, un congreso que vamos a tener también próximamente en febrero. Ya nada más
aterrizando detalles con la pastora y el pastor Eleazar, la pastora Blanca. Ya tenemos lugar y algunos predicadores que vienen de fuera también a compartir. Ok, y entonces nos metemos de lleno a este tema. Yo sé que aún los que estamos aquí presentes nos vamos a sacudir un poquito de lo que vamos a estar viendo ahorita, pero creo que es algo que nos ha dado libertad en Cristo Jesús, nos ha cambiado la manera de ver las cosas. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Creen que hubo alguna diferencia cuando Jesucristo vino a la tierra? Antes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto, como estuvimos viendo, y el Nuevo Pacto, ¿hubo algún cambio o hubo necesidad de que Jesucristo viniera a hacer algo? ¿Hubo algún cambio o todo siguió igual? Hubo un cambio. Tuvo que haber habido un cambio, ¿verdad? Si Jesucristo vino y no sucedió ningún cambio, por demás vino a la tierra, por demás vino a morir, por demás vino a sufrir en la cruz, ¿verdad? Yo les estoy hablando que el sermón del monte es pura. ¿Pura qué? Ley. Pura ley. Y si les estoy hablando que el sermón del monte es pura ley, ¿quién fue el maestro de ese sermón del monte? Jesucristo. Y les dije que comenzó en el capítulo 5, versículo 1, donde dice, subiendo al monte. Capítulo 8, versículo 1, terminó el sermón del monte, donde dice, descendiendo del monte, o bajando del monte. O sea, todos esos tres capítulos está hablando de pura ley. Les hice otra pregunta, ¿sería espiritual ahí? ¿Todo lo que enseñó Jesús es espiritual o literal? Espiritual. ¿Alguien da más? Cuando Jesucristo está diciendo ahí, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. ¿Es literal o espiritual? Espiritual. Cuando Jesucristo está diciendo, si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra. ¿Literal o espiritual? Ahí como que ya lo sabemos entonces, ¿verdad? ¿Por qué yo le estoy haciendo estas preguntas? Porque muchas veces estamos compartiendo como líderes, como ministros, y a veces no sabemos cómo aplicarlo. Y tenemos a la misma congregación bien condenada, que no sabe si es espiritual o es literal. O por ejemplo, cuando Jesucristo dice, si tu enemigo viene y te quita la túnica, ¿qué dice? Dale también la capa. ¿Es literal o espiritual? ¿Qué piensan? Por ejemplo, si yo sé que no me voy a ver en el video, pero si yo vengo con alguno de ustedes, Jesucristo está diciendo, si tu enemigo viene y te quita me tengo que llevar. Es lo que dice Jesús. ¿Y qué me tiene que decir él? Aquí está el cuaderno también, ¿quieres el cuaderno? Es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Es literal o espiritual? Ok, por ejemplo, yo he visto que muchas personas dicen, hermano, es que si le pegan en una mejilla, pongan la otra. Si yo me hubiera puesto en la puerta ahorita a recibirlos a todos con una cachetada, ¿qué me hubieran dicho? ¿Seríamos tan cristianos para aceptarlo? ¿O para decir, otra? Bueno, voy a hacer la prueba. Es lo que dice Jesucristo, ¿no? Y si no obedecemos a Jesús. Bueno, imagínense esto. Que yo Ricardo Morfín, ahorita en este momento les diga esto. Jesucristo dijo esto, pero yo les digo esto. ¿Qué pensarían de mí? Mal, está mal. ¿Está mal? ¿Sí? ¿Quién diría? Yo pienso que todos dirían, no, pues agarro mi Biblia, mejor me voy, pues ¿quién se cree mejor que Jesús? Sin embargo, en la Biblia hay alguien que lo dijo. Y les voy a enseñar a alguien que dijo eso. ¿Por qué le estoy diciendo estos conceptos? Por ejemplo, todo el sermón del monte Jesucristo dice, ¿oíste que fue dicho? Ahora, ¿quién lo dijo? Moisés. ¿Oíste que fue dicho en la ley? ¿Pero quién lo dijo? Moisés. Moisés dijo esto, pero yo les digo esto. Lo que estaba diciendo Jesús es solamente esto. Yo soy mayor que Moisés.
Yo soy mejor que Moisés. Moisés dijo esto, pero yo les digo esto. Ahora, ¿vino a cambiar la ley? No, no vino a cambiar la ley, sino que vino a subirla a una temperatura tan alta que nadie la podía cumplir, de acuerdo a las enseñanzas que ya les estoy dando. ¿Ok? Ahora, lo más curioso que si estamos diciendo que el Sermón del Monte es ley, el Padre Nuestro aparece en el Sermón del Monte. La pregunta es, ¿el Sermón del Monte es para los cristianos? ¿El Padre Nuestro, perdón? Sí. ¿El Padre Nuestro es para los cristianos de hoy en día? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Es para nosotros hoy en día. Les voy a enseñar unos principios del Padre Nuestro que revolucionaron nuestra manera de pensar. Sí, les voy a hacer otra pregunta más. ¿Los cristianos tenemos que repetir el Padre Nuestro? No. ¿Los cristianos de hoy en día tenemos que orar el Padre Nuestro? No. ¿Sí o no? Piénsenle nada más. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque mismo Jesucristo enseñaba, un versículo antes del Padre Nuestro está diciendo, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Y luego enseña el Padre Nuestro. Así les vuelvo a preguntar. Entonces, ¿tenemos que repetir el Padre Nuestro nosotros? Alguno diría, es que lo podemos orar en la mañana y ya no repetirlo todo el día. Y luego otra vez en la mañana y ya no repetirlo todo el día. Ahora, ¿cuántos de ustedes fueron católicos? Cuando alguien cometía pecado, ¿qué les decía el Padre? Sí, era como una penitencia, ¿no es cierto? ¿Qué dice el Padre? Bueno, nada más ora 5 Padres Nuestros y tus pecados te son perdonados. Y solamente nosotros como cristianos tenemos tan arraigado el Padre Nuestro que nos lo trajimos de la Iglesia Católica y como nos lo enseñaron tanto allá, lo tenemos tan arraigado como si fuera parte del cristianismo. Pero el Padre Nuestro no es parte del cristianismo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la oración que Jesucristo hizo aquí fue una oración modelo que nos enseñó cómo orar. Es una oración modelo solamente o un ejemplo a seguir de cómo se debe orar. Pero muchos cristianos han agarrado al Padre Nuestro para orar. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, y como una letanía. Y repetición. Como si yo le digo a mi esposa, voy a sacar un poema del internet y le voy a decir, Doris, mi amor, te amo, te amo tanto, y la estoy sacando del internet. ¿Se va a sentir contenta ella con algo que yo imprimí del internet para recitárselo? ¿Verdad que no? Porque eso es algo exterior. Pero Dios quiere una oración que salga del corazón. Una oración que salga del corazón. Ahorita, entonces les voy a estar enseñando algunos principios del Padre Nuestro. Otra pregunta más antes de comenzar. ¿Podría el internet decir la verdad? Cuando consultamos el internet por ejemplo, consulté lo del Padre Nuestro, sí, en internet. Dice en el internet que el Padre Nuestro es considerada la oración cristiana común por excelencia por las confesiones mayoritarias para las iglesias. La Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Anglicana y la Protestante. Sí. O sea, que es la oración modelo. Es una regla. Sí. Entonces, sí. Considerando a la Iglesia Católica y la Ortodoxa, pues es similar. Es su guía de cada reunión, ¿verdad? Y es su guía de cada reunión y es una regla. Yo me dediqué a escuchar predicaciones, a buscar en estos días en el internet un montón de predicadores que enseñaban acerca del Padre Nuestro. Y estuve viendo y me gustó. Yo le decía a Doris, que está compartiendo me gustó mucho. Un predicador, no voy a mencionar su nombre, pero me gustó mucho. ¿Por qué? Porque él también decía que Jesucristo cuando estaba en la tierra, él todavía no había muerto. Todavía no había derramado su sangre. Así que los principios
que son de bendición para nosotros después del sacrificio de Jesús todavía no aplicaban aquí. Ahora, vamos a estar comenzando a desglosar el Padre Nuestro. ¿Qué les parece? ¿Listos? Vamos a estar viendo algo y les voy a enseñar entonces que hay un mejor Padre Nuestro. Hay un mejor Padre Nuestro. Con esto no estoy diciendo, Jesús dijo, pero yo os digo. Ok, pero ¿quién sí se atrevió a decir esas cosas? Evelyn, ¿no? Pablo se atrevió a decir, Cristo dijo esto, pero yo os digo esto. ¿Ya han encontrado esos versículos donde dice eso? Hay muchos versículos donde hay varios versículos, pero les voy a enseñar unos. Por ejemplo, cuando Jesucristo estaba diciendo en el Sermón del Monte, en el Padre Nuestro, que les dijo, y perdonen vuestras ofensas para que Dios también los perdone. Es lo que estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Y lo dice muchas veces. Si ustedes no perdonan las ofensas a sus semejantes, ¿qué está diciendo? Tampoco Dios les perdonará vuestras ofensas. Ahora, eso lo encontramos en el Padre Nuestro. Pero ¿qué dice Pablo ahora en las cartas paulinas? Pablo dice que tenemos que perdonar primero a las personas para que Dios nos perdone a nosotros. ¿Dice eso Pablo? No, dice, y perdonándoos unos a otros, así también como Cristo os perdonó. Ahora, ¿se estaba contradiciendo con Cristo? No, Pablo entendía que Jesucristo todavía no había muerto. Y comenzamos. Vamos a ver, por ejemplo, el Padre Nuestro. Abran su Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 8. Díganme cuando lo tengan, porque se va a poner bueno y no sé cómo comenzar aquí. Les voy a estar haciendo algunas preguntas que me han ayudado mucho. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, enséñame, guíame para ir dando esta clase. Los que están escuchándome también a través del internet, vayan escudriñando la palabra, por favor. Dice así: no os hagáis pues semejantes a ellos. Versículo 7, ¿lo tienen? ¿Qué dice el 7? Léanlo conmigo. Y orando, no seáis vanas. ¿Qué significa la palabra vana? Sin valor. Vacía. Si a mí me dicen, repite 5 Padres Nuestros para que se te perdonen tus pecados, ¿vale? No. Cuando yo me iba a confesar, mi mamá me mandaba, mi papá me mandaba a confesar, y yo andaba con el Padre y no sabía ni qué pecado decirle, pero tenía que ir a decirle pecado. No, pues me robó un chicle. No, pues esto. Y el Padre me decía, pues tienes que decir tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros. Y ya como chiquillo, normal, me salía de ahí. ¿Cuántos me dijo? Sí, 7, no. ¿Cuántos me dijo? Ya me llevas a regresar otra vez con el Padre porque se me había olvidado y creía que era pecado. Dije, no, hombre, como que me dijo 5, como quiera me voy a aventar unos 10, ya, con 10 la hago. Y me aventaba unos 10, así, ya salía bien contento. Y luego mi papá me mandaba a confesar otra vez. ¿Para qué voy? Ya me aventé 10. Ya mi cabeza me había dicho que ya estaba tranquilo, ¿no? Como yo piense, así voy a vivir y así voy a actuar, porque mi batalla más grande está en la mente. Ahora, miren lo que dice ahí. Y vosotros pues, Jesucristo, oraréis así. ¿Cómo dice ahí? ¿Padre qué? Padre Nuestro. Mira, tan solo con este principio que te voy a dar, vamos a ir entendiéndolo. Dios, a través de toda la Biblia, vemos a personajes que les cambia el nombre. Abraham le cambió el nombre y le puso ¿qué? Abraham, para llamarlo padre de multitudes. A Jacob, ¿qué significa? Engañador, mentiroso, usurpador, ratero. Se lo cambió a Israel. Y así lo podemos ir hasta con Saulo. Se lo cambió a Pablo. Pero ¿por qué Dios hacía eso? ¿Cuál era la intención de Dios cambiarle los nombres a las personas? Porque para que no te veas como antes eras, sino que te veas como yo te veo. Estaba diciendo, te veías como usurpador, como ratero, como engañador. Comienza a verte de una manera diferente, como príncipe de Dios, como hijo de Dios, con el carácter de Dios. Y está bien bonito, ¿no? Como nos veamos vamos a vivir. Pero, eso está padre. Cuando Dios se cambia el nombre. Porque Dios se manifestaba con los personajes como de una manera, como Jehová el sanador, Jehová el redentor, Jehová mi bandera, Jehová mi estandarte,
¿verdad? Jehová mi justicia. Se fue manifestando de diferentes maneras para que tuviéramos una relación diferente con Él. Pero el máximo de todos los nombres de Dios, ¿cuál es? El máximo de todos los nombres que Dios se cambió al final, ¿sabe cuál es? Abba. Ya no se menciona como el proveedor, como el sanador, sino como tú. Abba. Jesucristo mismo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, decía: Abba, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Abba, Padre. Y luego Pablo nos dice a nosotros: y porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Jesucristo lo dijo, Pablo lo dijo, y dice: y el espíritu que tenemos dentro de nosotros clama por vosotros Abba, Padre. El máximo calificativo de Dios para nosotros ahora es papito, amado. A mí me dan ganas de llorar, porque no sé por qué, yo como que siento... Soy bien llorón. Tengo una revelación de que Dios ya no es mi justicia, aunque sí lo necesito. Ya no es mi sanador, aunque sí lo necesito. Ya no es mi salvador, sí lo necesito. Es mi papito. Y soy su bebé, soy su hijo. Y ese es el máximo calificativo que ahora Dios tiene para mí. Como mi papito. ¿Sí? Y aquí está diciendo: Padre. O sea, somos una familia y tenemos un Padre. Pero para yo llegar a Dios, en vez de que diga Padre, yo le voy a poner papito. Porque es el máximo calificativo que tiene después de que murió en la cruz del Calvario. Abba. Yo sí creo que hubo un gran cambio en la cruz. Antes de la cruz y después de la cruz. Abba. Y luego que sigue diciendo ahí: Padre nuestro que estás ¿dónde? ¿Dónde está? Otra vez, ¿dónde? ¿Por qué estaba en el cielo? Porque no podía acercarse a nosotros. ¿Jesucristo había muerto? No había muerto. Cuando Jesucristo murió, sí hubo un gran cambio. Ya no está en los cielos. Ahora, ¿dónde está Cristo, Dios? En nosotros, dentro de nosotros. Antes levantábamos los ojos. Esta es la razón por la que oramos, inclinamos la cabeza para ver a papito aquí ya dentro de nosotros. Como pensemos, así vamos a vivir nosotros. Dios ya no está en el cielo. Se abrió el tabernáculo, se rompió el velo y salió al encuentro de nosotros, y ahora vive en mi corazón. Antes de Cristo nadie podía ser habitación de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, ¿qué es lo que dice ahí? ¿O no sabéis? Es una pregunta. ¿O no sabéis o ignoráis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros. Entonces, ¿dónde está Dios? En nosotros. Entonces puedo decir: Abba, que estás en mi corazón, ¿verdad? Abba, que estás en mi corazón. Eso es un mejor Padre nuestro, y le da más gloria y más honra a Dios, exaltando el sacrificio que hizo para nosotros, ¿verdad? Dice: que estás en los cielos, santificado sea. Santificado sea. ¿Creen que el nombre de Dios sea santificado o es? ¿Qué hizo la diferencia? El sacrificio de Cristo Jesús. Tu nombre es santificado. Mira, versículo 10. Venga, ¿qué dice ahí? Venga, repite conmigo: venga tu reino. Venga tu reino. ¿Dónde estaba el reino? Voy a leer 3 versículos, ¿está bien? Vamos a leer 3 versículos. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Los voy a leer para ir entendiendo algo. Versículo 17. Dice Mateo 4, 17. Cuando lo tengan digan amén. Los que están por internet también vayan poniendo amén. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha... ¿Dónde estaba en el cielo? ¿Dónde está ahora? ¿Qué decía? El reino de los cielos se... Pero que la palabra con la que comienza, ¿cuál es? Arrepentíos. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Cambia tu forma de vida. No.
La palabra arrepentimiento no significa cambia tu forma de vida, cambia tu forma de mente, cambia tu mente. La palabra arrepentimiento es cambio de mente, cambia tu mente. El reino de los cielos se ha acercado. Otro versículo más, vamos a leer. Mateo 10, 7. Mateo 10, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Amén. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba en el cielo, pero está diciendo Jesús, se está acercando. Vamos a ver otro versículo, Mateo 12, 28. Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y para rematar un versículo más, Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. ¿Qué dice Lucas 17, 20? Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, ellos también ya sabían. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está. ¿Dónde está? Entre vosotros. ¿Y qué decía Jesús? Venga tu reino. O sea, estaba lejos. Ahora, según las palabras de Jesús, ¿dónde está el reino de Dios? En la tierra. Está entre vosotros. Entonces seguiremos diciendo con esa mentalidad, Dios, envía tu reino. ¿Seguiremos pensando de esa manera? No, ¿verdad que no? Porque el reino de Dios ya se estableció con nosotros en la tierra. En vez de decirle, Señor, envía tu reino, debemos decir, gracias, Señor, porque nos has dado tu reino. Que es muy diferente. Esa oración glorifica más al Padre que decir, Señor, dame. Y Dios va a decir, pues ya te di. Disfrútalo, que es bien diferente, ¿no? Hay un pasaje muy ¿Sí? importante que no, bueno, como todos, que no, sí, que se te pasó. A ver, dígamelo. En Mateo 3. Mateo 3. Sí, Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Exactamente. Voy a leer unos versículos relacionados con esto en Isaías capítulo 59. Abran su Biblia ahí, por favor. Necesito que me sigan en esto que les voy a estar dando ahí. Isaías 59. Isaías 59. ¿Cree que si llegamos a entender este versículo como líderes, como ministros, no me van a dejar mentir que este versículo lo hemos escuchado con muchos predicadores para aplicarlo a los hijos de Dios hoy en día? Ya lo tiene. Isaías 59, 1 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2, ¿qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho separación, han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, necesito que mediten esto que les voy a estar comentando ahorita. ¿Estos versículos son aplicados para los hijos de Dios hoy en día? ¿Sí o no? No. La respuesta es no. ¿Y cuántas veces hemos escuchado ministros predicar estos mensajotes a las congregaciones? Y ahí está la congregación toda nerviosa, temblando y llorando, pensando, es que mis pecados, Dios se enoja y estoy separado de Dios. Y tenemos a la gente bien condenada. Está diciendo que sí es cierto, el pecado separa de Dios, es cierto, pero no a un hijo de Dios. Estos mensajes son aplicados para la gente que no tiene a Jesús como Salvador de su vida. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Vamos a leer el versículo 12, por ejemplo. Y sigue hablando de todo esto ahí. Y el 12 dice, porque vuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. ¿Qué sigue diciendo ahí, por favor?
conocemos nuestro... ¿Y qué? Y conocemos nuestros pecados. ¿Para qué Dios dio la ley? Para dar conocimiento de pecado. Ahora, ellos tenían el conocimiento de pecado, tenían la ley, se daban cuenta de su condición. ¿Se podían limpiar? Seguían estando separados de Dios, porque el pecado seguía siendo pecado. Ahora, ¿quién fue el que vino a hacer la diferencia? Lean el versículo 16, y yo cuando leí el versículo 16, me acordé de Efesios capítulo 6. ¿Qué dice ahí? Y vino y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó el brazo de Jehová, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Y luego sigue diciendo, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación. ¿A qué versículos de las cartas de Pablo hace referencia a esto? A Efesios capítulo 6, donde, hermano, vístete con toda la armadura de Dios para que resistas el día malo. Bueno, cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo para pelear en contra de lo que había sido la separación entre Dios y el hombre, ¿qué hizo Jesús? Se puso todo su armamento, todo como si fuera un soldado, se vistió para pelear en contra del enemigo. Y cuando Él vino, peleó en contra. Ahora, ¿entendemos la magnitud de lo que causa el pecado? Para que Jesús se haya vestido de esta manera y pelear contra el pecado. Porque para nosotros decir, es un pecado, qué sencillo lo decimos. Es que otro pecado, pero desde el punto de vista de Dios es algo monstruoso. Es algo, no sé cómo ponerlo, a tal manera que el pecado mató a Jesucristo en la cruz. ¿Me explico? ¿Cómo lo ve el pecado Dios desde el cielo? Que lo ve tan grave que por eso se hizo la separación y por eso vino a pelear contra ese monstruo llamado pecado para quitar la barrera de separación. Que no volvamos a decir, es un pecadito. No es nada, es un detalle muy pequeño que no es tan grave. Yo creo que es cuando comenzamos a ver esas cosas como son y llamarles pecado como Dios lo está viendo, entonces comenzaremos a vivir en santidad cada día más en santidad. Y digo, esto de la santidad y santificación son temas muy especiales que Dios, como dicen algunos predicadores, han pasado de moda. Ya no se predica tanto. Pero bueno, seguimos leyendo. Venga tu reino. ¿Dónde está el reino? En nosotros. Entonces podemos decir, Abba nuestro que estás en mi corazón, gracias por darnos tu reino. Versículo 10. Pongan atención a esto. ¿Qué dice el versículo 10? Espero que no me condenen con lo que les voy a estar compartiendo ahorita, Pero, Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor, Pastor Javier? Venga tu reino. Y luego sí. Se echa tu voluntad como En la mía dice hágase. ¿Cómo dice la Biblia después, Pastor Efraín? Hágase tu voluntad. Y allá, venga tu reino. venga tu reino, hágase. Sea hecha tu voluntad. Ok. Y bueno, el punto crucial aquí es hágase o sea hecha tu voluntad. Ahora les voy a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien que me explique? Buena cada vez. ¿Mande? Buena cada vez. Si me dicen a mí, hermano Ricardo, hagan la voluntad de Dios, ¿cómo sé qué es la voluntad de Dios? Porque mi punto de vista es una cosa, el punto de vista del pastor es otra cosa, el punto de la pastora es otra cosa. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice Hebreos capítulo 10, que vino a hacer la voluntad del Padre. Oh Señor, dice, yo cuando estaba aún en el Getsemaní, dijo, Señor, papito, Abba papi, yo sé que tú todo lo puedes. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿De qué estaba hablando Jesús en el Getsemaní? ¿De cuál era la voluntad? Cuando le decía, Señor, Jesucristo mismo decía, papito, Abba, decía, Abba, papi. Yo sé que tú todo lo puedes.
que no sea yo crucificado. Estaba diciendo que no sea yo crucificado, que no pase por este sacrificio. Yo sé que tú todo lo puedes y me puedes librar de esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad? Que muriera en la cruz para rescatarnos a ti y a mí, para darnos libertad y darnos el acceso gratis al reino de los cielos. Esa era la voluntad del Padre. Ahora, la pregunta es, ¿lo logró o no lo logró? Sí lo logró, ¿verdad? Les voy a hacer unas preguntas que piensen o no me lo contesten, ¿ok? Porque nos vamos a unos que están escuchando ahorita por internet, lo van a tener que ir meditando. Vamos a Hebreos capítulo 10. Mi libro, uno de mis libros favoritos. Les voy a hacer unas preguntas que cuando estaba con los estudiantes los traía como no se imaginan. Hebreos capítulo 10. Hágase tu voluntad. ¿Qué dice Hebreos 10:1? ¿Ya lo tienen? Váyanlo leyendo conmigo porque si no lo leen van a pensar que lo estoy inventando. ¿Ok? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, repite conmigo, nunca pueden. Nunca puede. ¿Qué significa nunca pueden? Pues que nunca pueden. Así, no, nunca pueden. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, ¿cuándo? En el Antiguo Testamento, ¿cada cuándo ofrecían los sacrificios por el perdón de los pecados de la gente? ¿Cada cuándo? ¿Con sangre de animales o con sangre de Cristo? Ahora, ¿cuánto poder tenía la sangre de animales? ¿Cuánto? Un año. ¿No se han dado cuenta que hoy en las iglesias aparentemente la sangre de Cristo tiene menos poder? Porque no tienen en los púlpitos, en los estrados, hasta en las bancas, arrepentiéndose a mucha gente todos los días. ¿Qué te enseña con esto? Que la sangre de Cristo tiene menos poder que la sangre de animales. Te vuelvo a repetir, ¿cuánto poder tenía la sangre de animales? Ok, los sacerdotes ofrecían el sacrificio una vez al año y el pueblo podía estar el año como quisiera. ¿Se acordaban del pecado ellos? ¿Se acordaban hasta cuándo? Hasta un año. Hasta el día 10 de octubre. Hasta el 10 de octubre, cuando se ofrecía el cordero. Ok, ahora yo les pregunto a ustedes. Bueno, todavía no les pregunto, porque ya me voy a meter más adelante. ¿Tenían conciencia de pecado ellos? Si lo hacían en enero, en febrero, ¿tenían conciencia de pecado? ¿Ellos? ¿Para qué? ¿En marzo? ¿En abril? ¿Hasta cuándo decía pastor? 10 de octubre. Hasta el 10 de octubre de Nisan. Entonces ya cuando se iba a llegar esa fecha, entonces ya estaban todos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, y ahí van, y ellos no se metían al lugar santísimo, se metía el sacerdote. Y dice que también el sacerdote ofrecía sacrificios por él, porque también era un ignorante. Ahora, entendiendo este principio, les voy a enseñar algo tremendo. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo ahí. Versículo 2. Perdón, ese mismo, el versículo 1. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, ¿cada cuándo? Cada año. Cada año. ¿Hacer qué? Perfectos. ¿Qué significa perfecto? Perfecto. Completo. Perfecto significa una persona completa, santa, cabal, justa, y luego dice, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de qué? Cesarían de ofrecerse los sacrificios. Ahora, si el sacrificio hubiera sido perfecto, ¿tendrían que ir a pedir perdón otra vez? ¿Sí o no? Respóndeme, ¿sí o no? No. Pregunta. ¿Un cristiano tiene que pedir perdón por los pecados? No. Claro que no. Un hijo de Dios no, nunca más
tiene que volver a pedir perdón por pecados, nunca más. Y esto es lo que muchos pastores no han entendido, y tienen a la persona condenada. Y pecaste, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios, y pídele perdón a Dios. ¿Quién es el que está más interesado en que un cristiano esté consciente de su pecado? El diablo, el acusador, el que lo hace sentir vil, el que lo hace sentir que menospreciado. Un hijo de Dios jamás tiene que volver a pedir perdón por los pecados. Fuimos perdonados una vez y para siempre. Hermano, ¿cuántos pecados me perdonó Dios? ¿Te perdonó los pasados? Sí. ¿Los presentes? Sí. ¿Y los futuros? Más vale que lo creas, porque Él murió hace 2000 años. Jesucristo nos perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Esa es la gran salvación que tenemos y la gran seguridad que tenemos en Cristo. Por eso, ¿y solamente los de los hijos de Dios? No, sino que también los pecados de todo el mundo. Asústense. Pero Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente de los que lo aceptamos como Salvador, sino que también de todos los que no lo conocen. Ahora, ¿por qué cuando Jesucristo resucitó en victoria y dice: todo poder me es dado, toda autoridad me es dada, y se las doy a ustedes, vayan y prediquen las buenas nuevas, o sea, el Evangelio? Ve a predicarle a los que están perdidos y dile: ¿sabes qué? Tu pecado ya no te separa de Dios. Ya puedes acercarte también tú con nosotros y puedes ser parte de la familia de Dios. Esas son buenas noticias. Yo me emociono tanto que voy a comprar la predicación para mí otra vez. Esas son buenas noticias. Entender que Dios me perdona una vez y para siempre. Ahora, Doris, mira, yo le hago algo a Doris y luego le pido perdón. ¿Me perdonas? Y ella me dice sí. Pero no se me olvida, me diga, ¿me perdonó? Y si me perdona y le vuelvo a pedir perdón otra vez: oye Doris, ¿me perdonas por lo que te pedí perdón ayer? ¿Qué va a decir? Otra vez. Y luego ya el siguiente domingo vengo otra vez y le digo: oye Doris, por lo que te hice una vez, ¿me perdonas? Pues sí, pues ¿que no me crees o qué? Ya te perdoné. Ahora, ¿cómo tenemos a Dios muchos? Peor que tú me tienes a mí. Peor que sí. Haz de cuenta que estamos haciendo mentiroso a Dios cada vez que le vamos a pedir perdón. Si yo vengo con el pastor y le pido perdón de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, vas a decir: oye, pues ya me cansaste. ¿Que no has entendido? Renueva tu mente, arrepiéntete, cambia tu chip y entiende que fuiste perdonado una vez, ¿sí? Para siempre. Para siempre. Bueno, otra pregunta más. En todo, después del sacrificio de Jesús, hay un solo versículo que diga que tenemos que pedir perdón por los pecados. Un solo. Dice que pidamos perdón a nuestros hermanos. Sí, a Dios. A Dios, ¿no? ¿No? Ni uno. Nosotros tenemos que pedirnos perdón unos a otros toda la vida. De muchas cosas que hacemos y ofendemos. Pero a Dios, ¿hay algún solo versículo? No existe ni uno. El Juan dice: hijitos, si alguno ha pecado, 1 Juan 1:9 abogado tenemos. dice, y no dice pedir perdón, dice confesar. La palabra confesar es una palabra griega, homologeo. Al rato me meto en eso. Es homologeo. La palabra confesar significa dar a conocer o admitir que. Eso es. Por ejemplo, cuando dicen: ¿cómo se salva una persona? ¿Cómo obtiene la salvación según Romanos capítulo 10, versículo 10? ¿Cómo dice esa? ¿Que sí qué? Si confesamos. Y bueno, que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? No, Él es fiel y justo. para perdonarnos. Eso es 1 Juan 1:9. Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿cómo dice ahí? Si creyeras en tu corazón ¿Sí? y confesaras con tu boca. No. Pues ¿Cómo dice ahí? boca que Jesús es el Señor. Ok, ¿y los mudos dónde quedan? Creyentes. ¿Se salvan los mudos? Sí. Sí. Porque ¿cómo se salvan si este versículo dice que yo lo tengo que confesar? ¿O le voy a hacer así? Porque dice primero que si creyeras en tu corazón. No, pero si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces nada más le vamos a poner una parte o le vamos a poner todo. Ahora, ¿por qué es bien importante ver esto? Porque a mí, bueno, en lo personal, cuando un pastor llegó y me habló de Cristo Jesús, ya con tal de que se fuera,
repetí la oración, porque ya me caía gordo. Ándale, que mira, que se salve, que quién sabe qué. Yo le dije, ándale, pues dígale. Y repetí toda la oración, pero yo no creía. ¿Fui salvo? ¿Verdad que no? No. La palabra confesar es la palabra homologeo, dar a conocer. Yo puedo repetir esa famosa oración y no ser salvo, porque con los hechos lo niego. Con los hechos lo niego. La palabra confesar significa dar a conocer. Aunque yo no haga esa oración, pero lo doy a conocer con mis hechos, voy a los ranchos, amo a los demás, me porto bien con los demás, soy salvo, porque lo estoy dando a demostrar con mis hechos, mis acciones, ¿ok? Bueno, seguimos. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más que. Conciencia de pecado. ¿Más qué? ¿Qué significa conciencia? Conocimiento. Es más, ¿qué es pecado, diría yo? Cometiste pecado, ¿qué es eso? Ya no sé ni lo que es pecado. Pablo decía, si lo conocías en la carne, ahora ya no lo conozco en la carne. Pero decían, es que tú eres el perseguidor. Yo no soy el perseguidor, el que los persiguiera era Saulo. Yo ya soy Pablo. Y al que conocían en la carne, ni yo lo conozco. Ya murió. Ahora, ya no tenemos que tener conciencia de pecado. ¿Cómo sé? ¿Cómo es una persona que no tiene conciencia de pecado? ¿Cómo creen que viva? Como un niño. ¿Como un niño? Libre, sin preocupación, sin nada, sin carga de nada. Seríamos completamente libre. Ahora, ¿hemos llegado a ese nivel nosotros de entender que no tenemos conciencia de pecado? No. ¿O le seguimos poniendo cargas a los que están a nuestro lado de repente? Hasta uno mismo. Hasta uno mismo. Yo platicando con Pablo, que es mi mano derecha ahí, yo le decía, tú no te cargues con cosas en tu cabeza. Tú trabaja aquí, haz tus cosas, pero no te cargues con cosas aquí, porque lo peor que te puede pasar es que te cargues con cosas de otras personas. Lo peor que te puede pasar. Y parece que lo va entendiendo, pero yo platico con él. Si hay problemas externos, tú no te los lleves en tu cabeza ni en tu corazón, porque te vas a vivir traumado con problemas que a lo mejor ni existen. Y mucha gente se está suicidando por la mala conciencia que tiene. Por eso están los suicidios a todo lo que dan. Pero cuando entienden que son importantes, que valen para Dios, que hay reconciliación con Dios, entonces los suicidios se van a ir terminando, porque nos vamos limpiando de una mala conciencia que tenemos de nosotros. Porque Proverbios 23:7, como nos vemos nosotros, así vamos a vivir. Y si nos vemos condenados, que no servimos, que no valemos, así vamos a vivir todo el tiempo. Y eso se va a ir degradando a tal lugar que va a decir, ¿para qué estoy aquí vivo? No sirvo, no valgo, nadie me quiere, mejor me mato. Nada vale. Pero cuando yo me doy cuenta que Jesucristo murió, que soy su hijo, que soy nueva criatura, que todo lo puedo, y entonces mi autoestima se va levantando. Ahora tengo conciencia no de pecado, sino conocimiento de Cristo Jesús, que es muy diferente. Vamos a seguir leyendo. Otra pregunta que les voy a hacer. Versículo 3. Pero en estos sacrificios, ¿qué dice ahí? Cada año se hace memoria de los pecados. Ahora, ¿cuánto poder tenía la sangre de los animales? ¿Cuánto? Otra famosa frase que dicen, ay, cúbrete con la sangre de Cristo. ¿No me han escuchado esa frase? Me cubro con la sangre de Cristo. Y más los que van a echar fuera demonios, ay, no, cúbrete primero con la sangre de Cristo. Y ahí andan, ay, Señor, me cubro con la sangre de Cristo, de arriba abajo, de un lado a otro. Pero así éntrale, porque ya vas bien cubierto con la sangre de Cristo. ¿Creen que eso es bíblico? No. Claro que no. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Me pasó algo bien curioso en un colegio en Estados Unidos con un muchacho que compró una camioneta del año. Lo cuento muy seguido esto. Y nos íbamos a subir a la camioneta a estrenarla. Dice, espérate, vamos a orar por la camioneta. Dice, y si estaba en inglés, dice, Señor, cubro la camioneta con la sangre de Cristo, de arriba, abajo, de una llanta, la otra llanta, de bumper, quién sabe qué, estaba hablando todo. Amén. Y voltea, vámonos así. Yo dije dentro de mí, hasta la camioneta con sangre de Cristo. Y ahí íbamos, pues está bien, dije, no, pues es una cosita que tienen ellos, ¿no? Me meto en el supermercado, compramos las cosas, nos subimos a la camioneta y dice, espérate, vamos a otra vez.
Señor, cubro la camioneta con la sangre de Cristo de arriba abajo. Yo volteo. Pues, ¿cuánto poder tuvo de la sangre de Cristo? En lo que entramos y salimos, compramos las verduras, se le acabó el poder. Y hay hermanos en las iglesias que también dicen lo mismo. Cúbrete con la sangre de Cristo y vas a hacer otra cosa. Y otra vez cúbrete con la sangre de Cristo. Y otra vez con la sangre de Cristo. Estamos menospreciando la sangre de Cristo y pisoteando la sangre de Cristo. ¿Sí, Y hay otros que dicen declaro. ¿Sí? Declaro y declaro que sucede y no sucede nada. Y no sucede nada. ¿Mentira? ¿Sí? Porque tenemos tantas... Es igual a cubrir con la sangre. Es lo mismo, sí. Y estamos tomando cosas que ni nos pertenecen a nosotros. Y esto lo traemos nada más de allá, del otro lugar donde andábamos. Como fuimos católicos 20 años, y no tengo nada en contra de los católicos, los amo, los quiero y quiero que reciban a Jesús como Salvador. 20 años católico. Y luego ya van en un carro por acá. Y luego se ve, ahora eres cristiano, ahora eres hijo de Dios, pero con el mismo carro. Por sí, porque nada más le dicen, ahora eres hijo de Dios, ahora pórtate bien, ahora échale ganas, ahora ven a la reunión. Sí, ¿y eso es ser cristiano? No, tienen toda su metodología y toda su teología igual que con los 20 años. Yo les hacía preguntas y les decía, ¿cuántos reyes magos llegaron a visitar a Jesús? Decían, 3, cuando dicen que eran 3, ¿verdad que no? ¿Y cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y muchos lo tienen. Hagan la pregunta en cualquier iglesia. Seguimos leyendo. Digan, manda, y era un morenito, un güerito y un chaparrito, no algo así. Manda. Pregúntale a una iglesia que se celebra el 31 de octubre. En una iglesia cristiana. Y te van a decir que Halloween Porque no saben más. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, ¿para hacer qué? ¿Qué hizo Dios, Jesucristo aquí? O sea, la voluntad del Padre era quitar de la mente 5 minutos. 5 minutos. Vengo para hacer tu voluntad, ya no sé ni cómo aterrizarlo. Quiero terminar lo del Padre Nuestro. Bueno, Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Sigan leyendo Hebreos capítulo 10. Versículo 9, ¿qué dice ahí? Y diciendo luego, he aquí, ¿qué dice ahí? Que vengo Dios para hacer la pregunta, ¿Jesucristo hizo la voluntad del Padre, sí o no? Sí. Su sangre nos cubre de todo pecado, una vez sí, para siempre. Versículo 12, ¿qué dice ahí? No, el 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez sí. ¿Qué significa esto? Para siempre. Ahora, levanten la mano todos los que son santos una vez y para siempre. ¿Y si cometo pecado mañana? ¿Sigo siendo? ¿Sigo siendo salvo? Ahora, ¿cometeré pecado entonces porque ya soy salvo? No, en ninguna manera. En ninguna manera, porque el que se ha limpiado de esto, límpiese de todas las cosas. Si una persona dice, yo soy salvo, limpio, justo una vez y para siempre, entonces voy a vivir como quiera, quiere decir que no es salvo. Porque una persona que es salvo se santifica cada día más. Y por sus frutos los conoceréis. Bueno, vino para hacer su voluntad. Versículo 12, para terminar, voy a terminar ahorita. Versículo 12, ¿qué dice ahí el versículo 12? Pero Cristo habiendo... No, perdón. Una vez. Mateo capítulo... Mateo. Sí, Mateo 6:12. 6:12. Y perdónanos nuestras... ¿Qué dice ahí? Perdónanos nuestras deudas, ¿Qué más sigue diciendo ahí? como también nosotros perdonamos. A ver. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los perdone de acuerdo a como ustedes perdonan? Pues levante la mano. Si nosotros vamos a recibir el perdón condicionado a como nosotros perdonamos, les aseguro que nadie recibe el perdón de Dios. ¿Verdad que no? Por eso Efesios 4:23 dice que nosotros debemos de perdonar como Cristo ya nos perdonó. Versículo 14, para terminar. ¿Qué dice el 14 ahí, pastor? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Y si no perdonamos? Según este versículo, Tampoco Dios nos perdona. tampoco Dios nos perdona. Ahora, ¿el Padre Nuestro lo quieren ustedes así? ¿Para ustedes? Piénsenle. Y luego dice, danos el pan nuestro de cada día. ¿Es obligación del Hijo pedir pan? ¿O es obligación del Padre suplir el pan? Es obligación del Padre. El Padre. Imagínense a Ricky que venga conmigo ahorita y que me agarre de la pierna y me diga, yo confieso y declaro que mi papá me va a dar de comer hoy. Yo declaro que mi papá me va a dar de comer hoy. ¿Es correcto eso? Ese es un niño que tiene miedo. Y si lo abrazo a Ricky, o que el abuelo lo tenga abrazado a Ricky, y que diga, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que no me va a dejar caer. Y no me va a dejar caer. Yo declaro que no me va a dejar caer. ¿Eso honra al abuelo? ¿Eso honra al padre? No. El padre y el abuelo tenemos necesidad del niño. Por eso dice en Efesios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahora, no se muevan. Para que lo lean. ¿Y ustedes? ¿Ven? Para que lo lean allá. Pastora. Pablo. Sí, para que lo lean ahí. Pastor Javier, ¿lo puede leer fuerte, por favor? Abba nuestro que estás en mi corazón, santificado es tu nombre. Gracias por darnos tu reino y gracias por haber hecho tu voluntad en el cielo como en la tierra. Te agradecemos el pan diario que nos das y gracias por perdonar nuestra impagable deuda y darnos la fuerza de perdonar a nuestros deudores. Hoy vencemos la tentación porque nos has librado de todo mal. Gracias por hacernos herederos de tu reino, poder y gloria por todos los siglos. Amén. Amén. ¿No creen que este le da más honra a mi Dios? Ahora, yo no estoy diciendo que lo que Jesucristo enseñó, esto lo va a superar, jamás. Porque Él es, como Él decía, Padre, Él está diciendo, todos somos hermanos, sí, pero Él es el primogénito, Él es la cabeza, el que nos enseñó a nosotros. Pero Él nos enseñó una etapa diferente con el sacrificio derramado en la cruz del Calvario, que ahora vivimos bajo un mejor pacto y podemos tener la confianza de acercarnos a Dios de una manera diciéndole, papito, Abba. Y yo creo que esto le da más honra. Lo vuelvo a repetir. ¿Entonces repetiría esto todos los días? No, de ninguna manera, porque solamente Jesucristo nos dio un modelo a seguir. Y esto es algo del modelo que yo tomé de Cristo Jesús. Y alguien más lo puede tomar y cambiarle todo, y porque está tomando el modelo que yo hice, pero la base es el Padre nuestro de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerte una pregunta. Sí, amén. Aquí está la pastora que... Sí. Una persona que se congrega en una iglesia cristiana. Para que escuchen también los que están ahí por internet. Sigue practicando y predicando el pecado. Por lo que dice este versículo de 1 Juan 3:8. Sí. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Claro. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que no ha sido salvo. Que no ha sido salvo. No ha sido salvo, está yendo a la iglesia, se congrega en la iglesia, pero sale de la iglesia como cuando en la iglesia católica salen de la iglesia y es lo mismo. Es una religión nada más lo que tiene él,
pero no es salvo. Porque una persona que tiene como lo que hablábamos de Pablo, si se cayó de caballo o se cayó sin caballo, no lo sé, pero tuvo un cambio radical cuando se encontró con Jesús, que yo tan radical que le dijo, ¿quién eres? Jesús. Así de rápido se dio cuenta que era Jesús y tuvo un cambio porque vio la gloria de Dios. Cuando alguien ve la gloria de Dios tiene que tener un cambio. Por eso dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si una persona sigue viviendo en pecado y en pecado y en pecado, quiere decir que nunca ha sido salvo completamente. ¿Por qué? Quiero hacer una pausa aquí. Con Doris, yo dejé de ir a la iglesia por tiempo. Pero, por ejemplo, yo me metí ahorita a estudiar la palabra de Dios. Yo estaba acostado llorando. Antes de venir a predicar con ustedes, yo estuve llorando, estudiando la palabra de Dios, porque Dios me estaba hablando a mí. Eso es señal de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí. Pero cuando yo voy a la iglesia, como dice el pastor, nada más voy, escucho y hasta aplaudo y hasta canto, lo que sea, pero salgo como el diablo. Nunca hubo un enfrentamiento, un conocimiento con Dios. Tiene que haber un cambio. Ahora, aquí debemos de tener mucho cuidado, porque yo, que anduve en las drogas, anduve en las cárceles, en pandillas, yo traía 100 problemas. Hay otros que nacieron como Doris en hogar cristiano, que gracias a Dios que me aceptó, traía 10 problemas, yo traía 100. Ahora, el proceso de cambio para mí va a ser más grande, porque Doris cuando deje sus 10 cosas va a ir avanzando, ya le quedan 3, ¿sí? Me va a decir a mí, oye, pues tú no has cambiado, pues, espérate, yo tengo 100, voy a ir a 93, todavía me falta mucho. Y debemos de verlo de esa manera, también de acuerdo a la vida de las personas. Pero si una persona reincide en lo mismo, ya lo agarró como deporte. ¿Sí? Y entonces esa persona tiene que tener un cambio, una conversión verdadera, un cambio de mente, totalmente. Si no lo tiene, ¿qué dice Pedro? Es como el puerco, que aunque lo lave, pero es que seguía si era puerco, pero ahí estaba dentro de todos. No dice era un borrego, como el perro, ni un cabrito, ni a cabrito llegaba, decía el puerco, o sea, que lo lavan y vuelve al lodo, seguía siendo puerco. No era un borrego que se convirtió en puerco, ni un puerco que se convirtió en borrego, sino que era un puerco, o el perro que vuelve su boca, pues. ¿Sí? La respuesta no era lavar al puerco. La respuesta es cambiar la naturaleza del puerco. Cambiar la naturaleza del puerco. Podemos estar intentando lavarnos, mientras nuestra naturaleza no cambie, y ese cambio solo lo hace Jesucristo. Sí. Vamos a seguir cayendo en el lodo. Y cayendo en el lodo. Necesitamos una nueva naturaleza. La nueva naturaleza que solamente para hacer ese cambio tiene que tener un encuentro con Jesús, y cuando tenga el encuentro con Jesús, la persona verdadera es la que va a sufrir un cambio, una transformación. ¿Sí? No se va a caer en el mismo estado. Una metamorfosis. Pablo le sucedió lo mismo. Pablo todavía antes de encontrarse con Jesús era Saulo. Sí. Pero en el instante que tuvo ese encuentro, qué bueno que para Pablo fue así instantáneo. Algunos de nosotros tenemos que caminar un proceso, como dijiste, un proceso más largo para llegar a esa transformación. Sí. Pero mientras... ¿Y por qué cuando Dios le cambia los nombres a los que estamos viendo, a la mamá, por qué a Pablo lo menosprecia con su nombre? Porque el nombre Pablo significa pequeño e insignificante. Sí, porque él era uno de los que se creían grandes. Él era Saulo, el grande, se lo cambió a pequeño, Pablo el pequeño, para que no viera que era por sus obras ni por su esfuerzo, sino que ahora iba a ser por pura gracia. Le cambió todo para que se viera pequeño, ya no tan grande. Pues que Dios les bendiga a todos, también en el grupo Impacto de Gracia, bendiciones, esperemos que hayan aprendido mucho y denle un aplauso al Señor Jesucristo.